El título de mi charla se llama Revolución Genética y bueno, vamos a ver por qué estamos viviendo estos años una revolución genética, ¿vale? Pero antes quería contarles un fisquito muy cortito de dónde vengo yo. Yo estudié biología aquí en la Universidad de La Laguna y actualmente trabajo en la Facultad de Medicina. También pertenezco al Instituto de Tecnologías Biomédicas. Y les digo esto solo por si hay alguien que tenga un poco de curiosidad por lo que es el mundo de la ciencia y la investigación, pues muchas veces relacionamos siempre avances médicos a la medicina, ¿vale? Pero que sepan que existen otras ramas, por ejemplo, en el caso de la biología, que muchas veces nos relacionan con plantas y animales, pues que sepan que hay otras ramas que nos permiten hacer también investigación en cosas relacionadas con salud. En mi caso, pues yo cogí la orientación de biología celular y molecular, ¿vale? De partes de nuestro cuerpo muy chiquititas, y también biología sanitaria, y por eso pues actualmente trabajo en la Facultad de Medicina. Este es el grupo con el que colaboro, que está liderado por otra persona, por la doctora Teresa Giraldes, pero yo les voy a hablar de un proyecto que tengo yo en solitario, digamos, un grupo que me apoya, pero un proyecto en el que soy investigadora principal. Si estuviera allí presente, que tuviera un poquito más de tiempo, pues les preguntaría qué creen que tienen en común estas personas que les pongo en la imagen, ¿vale? Otros años no ha habido cámara y audio y entonces no esperaba que pudieran responder. Como no los veo, bueno, pues les doy la respuesta yo. Si se fijan, tenemos en la pantalla pues una niña con síndrome de Down, una niña albina, un bebé con obesidad, alteraciones morfológicas, un niño con problemas de movilidad, en este caso les digo yo que tiene una distrofia muscular. Pues lo que tienen en común todas estas personas es que la alteración que tienen, sea una enfermedad o no, que a veces no son enfermedades, sino condiciones o síndromes, procede de su genoma, ¿vale? Seguramente muchos habrán oído hablar de alteraciones genéticas o algunas enfermedades que son hereditarias, ¿vale? A veces puede ser genético, pero no hereditario. Se nos puede formar a nosotros por primera vez. Entonces, para entender esto bien, vamos a ir un pasito atrás. Seguramente que a muchos les suena lo que es el ADN. Pero, por si acaso, pues vamos a hacer un recordatorio, ¿vale? El ADN es como una doble cadena, lo que se llama la doble hélice, y está formada por unos compuestos químicos. Y de esto, lo que en realidad quiero que sepan para que entiendan el resto de la charla, es que tienen unas letras aquí, ¿vale? Que son bases nitrogenadas, es un compuesto químico, que son 4, A, G, C y T, y con eso está compuesto todo nuestro ADN, ¿vale? Con esas 4 letras nada más se codifica todo lo que somos nosotros. ¿Cuántas letras de esas tenemos? Pues la cifra que tienen ahí, casi 3.000 pares de bases. Vamos, hablamos de pares de bases porque bases son las letras y pares porque, como pueden ver, van unidas de dos en dos, ¿vale? Siempre va una G con una C y una T con una A. Y además este ADN no se encuentra ahí libre, sino se encuentra en el núcleo de nuestras células, que seguramente que las células sí que la habrán dado ya y sepan que es el núcleo, muy agrupaditos, muy enrolladitos, formando lo que son los cromosomas, ¿vale? ¿Y cuántos cromosomas tenemos los seres humanos? Pues tenemos 23. Y también hablamos de pares, 23 pares de cromosomas, ¿vale? Tenemos aquí hasta el cromosoma 22 y luego tenemos el último cromosoma, que es el cromosoma que condiciona que seamos chicos o seamos chicas, ¿vale? Si tenemos dos X, las chicas, y si hay una Y, pues son los chicos. ¿Por qué tenemos dos pares? Porque nuestra mamá nos da un par y nuestro papá nos da otro par, ¿vale? Y la unión de la mitad de cada uno de nuestros padres, pues forma el ser que somos nosotros, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en el caso del síndrome de Down que les ponía anteriormente, la alteración se produce en esta imagen que en realidad no es un dibujo, es una técnica que se hace se hace en medicina, en biología, para ver cómo están nuestros cromosomas. Pues en el caso, por ejemplo, del síndrome de Down, en el 21 tendríamos 3 copias en lugar de 2. Y eso hace que se produzca ese síndrome, ¿vale? Este puede ser una de las alteraciones o podemos tener alteraciones más pequeñas, ¿vale? ¿Y por qué alteraciones más pequeñas pueden afectar? Pues yo les decía que el ADN está dentro del núcleo y es el que condiciona cómo somos nosotros, mayoritariamente, pues cómo esa información sale del núcleo y se convierte en una persona.
¿vale? Pues eso lo explica el dogma, lo que consideramos como el dogma central de la biología, ¿vale? Y es que partimos de una molécula de ADN que está, ven lo que les decía de las letras, está dentro de nuestro núcleo. Esto se transcribe, que es como se llama el proceso, a una molécula que se llama la ARN, que quizás le suene por el tema de las vacunas del COVID y todo esto, pero es la misma molécula, pero en otro contexto, ¿vale? Que se copia, digamos, de alguna forma y sale del núcleo y se va fuera del núcleo al citoplasma y ahí se convierte en proteína, ¿vale? Porque las proteínas son las que tienen todas las funciones o casi todas las funciones en nuestro cuerpo, ¿vale? Imagínense, no sé si les han hecho en el cole o han jugado algún juego tipo escape room o algo así de resolver acertijos y tal, pues esto es un acertijo que han resuelto los científicos porque el ADN, que solamente son 4 letras, está escrito en un código, ¿vale? Que es el código genético. Se lee de 3 en 3, 3 letras forman lo que es un aminoácido, un bloque de esa proteína, ¿vale? Y así tenemos todas las proteínas de nuestro cuerpo. Y fíjense, solo el 2%, ¿vale? De cada 100 letras, solo 2 son codificantes, solo se van a pasar a proteínas. Lo demás tiene otro tipo de funciones. Hasta hace poco se pensaba que no tenía ninguna función y cada vez pues van saliendo más sin ser proteínas, ¿vale? ¿Y por qué, cómo podemos de aquí dar lugar a una enfermedad, a un problema, ¿no? Pues imagínense que nosotros tenemos una frase que seguramente les sonará a algunos que les guste el mundo de los cómics, ¿no? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Yo he marcado en rojito la O. Imagínense que tenemos un fallo y cuando nos estamos formando perdemos la O, ¿vale? Perdemos la O, pues desaparece, pero las letras, las palabras, perdón, las tenemos que seguir agrupando con el mismo número de letras. Quitamos la O y entonces le tenemos que poner una letra más a la palabra que era poder. Ahora ya no pone poder, pone un algo que para nosotros no se puede Belén, leer, perdona. ¿vale? Sí, Yo por lo menos veo la diapositiva 1, no sé si tú has cambiado. en serio, sí, varias. Ahora A se ver, cambió, vale, a las 6. vale. Ahora sí la ven. Sí, ahora sí. Bien, vale. A No, ver, ¿cambio? Vale, pues entonces voy a... ya Gracias por por eso me avisar, di porque iba cuenta. ahí explicándoles y para ustedes más trato, sí. A ver, voy a ponerlo así, que yo creo que igual sí. ¿Les cambio? Sí, a ver, cambia otra por si acaso. Sí, ahora sí. ¿Ahora? Vale. Pues chicos, perdonen, porque para ustedes habrá sido abstracto todo, ¿vale? Solo muy rápido, las imágenes que les decía con diferentes alteraciones, lo que es el ADN con las diferentes letras, yo señalándoles la pantalla y todo. Y estos son nuestros cromosomas, ¿vale? Las 2 copias que les decía. Que tenemos de cada uno, de nuestra madre y nuestro padre, y estaba en esta diapositiva, ¿vale? Les explicaba cómo se traduce el ADN a ARN, de 3 en 3 traducimos a proteína, ¿vale? Y para que lo entendieran, pues en esta frase, si nosotros quitamos la O, todas las letras se van a rodar. Por lo tanto, después de donde ha habido esa alteración, ese cambio, que en el ADN es una mutación, lo que llamamos, el resto de la frase ya no se puede leer, ya no tiene el mismo significado, de hecho no tiene ningún significado para nosotros. Entonces pasa lo mismo con el código genético. Si nosotros de aquí quitamos una letra y se lee de 3 en 3, todas las letras que vienen detrás se van a rodar y ya no se va a producir esta misma proteína, ¿vale? ¿Y esto por qué es importante? Porque esa secuencia de proteínas tiene una función, no es que sea al azar. Si nosotros lo cambiamos, esa función deja de estar, ¿vale? Entonces, para que lo entiendan, por ejemplo, gente que, ya no solamente enfermedades, sino gente que es alérgica, por ejemplo, a la lactosa, que no puede tomar la lactosa de la leche. ¿Por qué? Porque le falta una proteína en su cuerpo que, digamos, que digiere esa lactosa, ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene una alteración genética que hace que no funcione, que no la tenga o que no le funcione bien, ¿vale? Entonces les he puesto, yo cambié, si no cambia avísenme, ¿vale? Una serie de enfermedades que se sabe que tienen origen genético. Algunas, un único fallo en el ADN lleva a una enfermedad y otras
son más complejas y tienen diferentes fallos para producirse esa enfermedad. De las que les pueden sonar, pues algunos tipos de cáncer de mama, no todos, pero algunos, el Parkinson, la hemofilia, el Alzheimer, el síndrome de Down, como les decía, ¿vale? Diferentes enfermedades. ¿Y qué es lo que supone una revolución? Porque, bueno, esto, evidentemente, el conocimiento es muy importante, pero ¿por qué yo les hablo de revolución? Bueno, pues porque este investigador español de Alicante, Francis Mujica, descubrió algo que pasa dentro de las bacterias, ¿vale? Él a esto lo llamó CRISPR, significa lo que tienen entre paréntesis, pero eso me da igual. El nombre viene de lo que él observó dentro del genoma de las bacterias y observó una secuencia, digamos que estos cuadraditos y rombos son secuencias, ¿vale? A, T, G, C. Donde están los rombos es lo mismo y donde están los colores es diferente, ¿vale? Y él pensó que sí, eso estaba ahí, tenía que tener algún sentido, porque normalmente todo lo que tenemos en el cuerpo tiene una función y si no, la evolución hace que desaparezca, ¿vale? Entonces él empezó a investigar y descubrió que esos cuadraditos de colores, esas secuencias, se encontraban en los virus que afectaban a las bacterias, ¿vale? En los virus que infectaban a las bacterias. Y eso posteriormente descubrió, sin entrar en mucho detalle porque es un poco complicado, yo sé que a veces es complicado que entiendan lo que decimos, pero al final espero que haya tiempo para cualquier pregunta, descubrió que era el sistema inmune de las bacterias. Igual que a nosotros nos ponen una vacuna para que generemos anticuerpos y cuando luego seamos infectados por ese virus por ese virus podamos defendernos, pues las bacterias lo que hacen es guardar en su genoma como una biblioteca de los diferentes virus que les pueden afectar. Y cuando ese virus llega, ponen en marcha esta maquinaria CRISPR para cortar el ADN de ese bacteriófago, porque los virus de las bacterias se llaman bacteriófagos y la forma de funcionar es inyectarles su genoma. Pues entonces la bacteria pone en marcha ese mecanismo y trocea el genoma del virus parando así la infección. Vale, pues esto que este investigador descubrió en el mundo de las bacterias, luego en el 2013 dos investigadoras propusieron cogerlo y sacarlo y hacerlo en el laboratorio, ¿vale? Ellas vieron qué hacía falta para cortar de forma específica donde nosotros queramos, ya no en el virus, sino donde nosotros queramos, pero en un tubo de ensayo en el laboratorio, ¿vale? Y este trabajo del año 2013 abrió la puerta a un mundo que supone una revolución de verdad y lo está haciendo de verdad en el campo sobre todo de la biomedicina, ¿vale? Y por eso le dieron el premio Nobel en el año 2020 a las dos. Esto que tenemos aquí es el sistema CRISPR, ¿vale? La parte esta azulita es una proteína que corta el ADN y la parte roja es una molécula de ARN que dice a la proteína dónde tiene que cortar, ¿vale? Por esas secuencias de GC a T. Una vez que se une, la proteína se activa y verán ahora que corta las dos cadenas de ADN. Pero cuando nosotros cortamos la cadena de ADN, eso es algo súper nefasto para la célula. La célula tiene que arreglarlo o se muere, ¿vale? Y entonces pone en marcha mecanismos dentro de la célula para poder cerrar ese corte. Y es ahí donde entra el que nosotros podamos manipular esos mecanismos para, por ejemplo, arreglar un fallo en el ADN o para hacer lo que nosotros queramos también en investigación básica. Los mecanismos básicos, sin entrar en muchas complicaciones, una vez que se forma el corte, dejar que la célula repare como quiera, y entonces lo más probable es que eliminemos la función de esa proteína, o por otro lado, nosotros le podemos dar un molde para que la célula repare como nosotros queremos. Y al reparar como nosotros queremos, podemos intentar arreglar un fallo que haya, o podemos meter, por ejemplo, en el laboratorio, una proteína fluorescente para que luego en el microscopio podamos ver dónde está esa proteína, ¿vale? Entonces, esto es lo más básico, pero hay muchos grupos de investigación que desde el año 2013 están trabajando en eso y cada vez están ampliándose mucho más pues, los métodos de usar, las formas de usar esta técnica y también las aplicaciones, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos usarlo? Bueno, pues en investigación básica, como les decía, para crear modelos celulares y animales que reproduzcan esas enfermedades para poder encontrar cómo curarlas, ¿vale? O también podemos aplicarlo en la agricultura, por ejemplo, para tener, imagínense, bueno, eso existe, hay un grupo en Sevilla que lo ha hecho, que es crear cereales sin gluten para que los celíacos puedan consumirlo. Entonces, podemos
ayudar un poquito a mejorar un poco pues, la calidad de vida de todos. Y una parte muy importante, que es lo que les he estado contando desde el principio, es usarlo en terapia génica, ¿vale? En terapia para arreglar diferentes tipos de enfermedades. Actualmente existen, probablemente alguno más desde cuando hice desde cuando miré la base de datos, 43 tratamientos de los genes que se encuentran ya en ensayo clínico, ¿vale? En todo el mundo. Y tienen que ir enfocados en diferentes tejidos donde podamos ir concretamente a ese tejido, ¿vale? Es una tecnología que, aunque cada vez está más cerca, no podemos meterla dentro de nuestro cuerpo y dejar que corte esa proteína, como la que sea que corta, en cualquier sitio de nuestro cuerpo, ¿vale? Sino simplemente dónde está el problema. Y por eso está enfocada en determinadas enfermedades que están muy localizadas en un sitio en concreto, ¿vale? Como pues, puede ser un cáncer o, por ejemplo, el ojo, donde se puede tratar desde fuera sin tener que introducir todo dentro del cuerpo. En el caso de la sangre que les decía, les ponía aquí desórdenes sanguíneos, dirán, pues la sangre sí va por todo el cuerpo y lleva oxígeno y lleva nutrientes a todas las células. Bueno, pero tenemos una opción de terapia que es la que se llama terapia ex vivo, donde lo que se hacen es sacar las células madre hematopoyéticas, que se llaman, las que van a dar lugar a toda la línea sanguínea, fuera del paciente, se tratan en el laboratorio y luego aquellas que han sido, digamos que arreglada esa mutación, se pueden volver a meter dentro del paciente. Y ese tipo de terapia ya se está haciendo. Y de hecho en España se hace con una enfermedad que se llama la anemia de Fanconi, que son niños que no llegan a la edad adulta porque tienen pues, numerosos problemas, que no voy a entrar por falta de tiempo, pero normalmente no llegan a la edad adulta y la única solución es el trasplante de la médula ósea con todos los problemas que eso conlleva. Y ahora esta terapia, pues, que ya está siendo aplicada en pacientes, aunque en diferentes fases de ensayo clínico, pues está siendo muy prometedora. Para aterrizar, ¿qué es lo que intentamos empezar a hacer aquí en Canarias? Pues crear un servicio donde nosotros poder aplicar esta técnica para la creación, principalmente en investigación básica, de líneas y de líneas celulares y de modelos animales que reproduzcan aquello que nosotros queremos estudiar para poder probar tratamientos y para poder avanzar mucho más en el conocimiento de estas enfermedades. Y bueno, eso es todo.